En 1954, Francia es derrotada por las tropas de Ho Chi Minh en Dien Bien Phu. En 1958, Vietnam se divide en dos mitades. El norte es apoyado por China, el sur por Estados Unidos. En 1964 se produce el incidente de Tonkin que da pie a la guerra de Vietnam. España participó en esta guerra de forma secreta a través de una misión médica militar enviada por el general Franco en 1965. La ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigón, es en la actualidad un hervidero de 9 millones de personas. Se moderniza a pasos agigantados, aunque guarda la impronta francesa en alguno de sus rincones. Saigón fue el epicentro de la guerra de Vietnam. Aquí estaba la sede del alto mando, y aquí es donde llegaron los españoles que participaron en la misión sanitaria de Go Cong desde 1966. Yo estuve 3 años y medio. Después de los parabienes del ministro de Sanidad o un encargado del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues nos montamos en unos microbuses ya completamente como ahora similar los de la policía y los de los GEOs, ¿no? O sea, con las ventanas protegidas. Y allí nos trasladaron a un hotel americano. En la primera o segunda noche pues echaban una película. Después torcías un poco el cuello y mirabas en zona próxima helicópteros con balas trazadoras, pues tirando venga balas trazadoras que se veían, pues trazadoras es que están iluminadas, y era en el barrio vecino de Cholón, un barrio chino, y allí estaban tirando, pues mientras nosotros y otros americanos allí estábamos viendo a la Raquel Welch. Go Cong se encuentra a unos 70 kilómetros de Saigón. Hoy en día el viaje puede realizarse por carretera. Es un desplazamiento que lleva unas 2 horas. Go Cong se sitúa en el delta del Mekong, el majestuoso y misterioso delta del Mekong. Esta región es un polo de atracción turística y una zona agraria muy productiva. Pero durante la guerra de Vietnam se constituyó en un importante teatro de operaciones militares. El Vietcong andaba siempre por aquí, y raro era el día en que no realizaba algún ataque. Por eso, el viaje entre Saigón y Go Cong era muy arriesgado. En enero de 1967 hice mi 4º viaje a Vietnam, y estaban las cosas muy agrias, esa es la realidad. Me hablaron del grupo de médicos que estaba en Go Cong, y entonces hice gestiones para ir a Go Cong, que no era nada fácil porque Go Cong estaba completamente cercado por el Vietcong, y naturalmente había que llegar en helicóptero y con cierto riesgo. Por otra parte, los norteamericanos obligaban a uno a vestirse con uniforme americano para llegar, le ponían a uno, le disfrazaban de soldadito americano, pero en fin, lo hice así, y volamos pues desde Saigón hasta Go Cong con las ventanas de los helicópteros abiertas para ofrecer menos blanco y las ametralladoras montadas buscando al Vietcong en la selva. Llegamos a Vietnam y nos recibe un brigada americano, tal y cual, que hablaba, era un chicano, no del jalón español. Y dice, bueno, ¿cuántos venís? Y le dijimos, somos 12. Y dice, 12, volveréis 5 o 6. El primer día que llegamos a Saigón, nos montaron un helicóptero y al pueblo. Y el primer día, la primera noche que estábamos en el pueblo, nos atacaron los Vietcong. Go Cong tiene una población de unos 150.000 habitantes. Es un lugar tranquilo, una ciudad extensa en la que todavía se observan edificios coloniales. El bullicio se palpa únicamente en su mercado. Esta ciudad en medio del delta del Mekong tiene un significado especial para España.
Probablemente los militares de la misión médica durante la guerra de Vietnam desconocían que justo un siglo antes, en 1865, soldados españoles habían terminado aquí la guerra de conquista de Cochinchina. Una guerra que dejó a Francia el dominio sobre esta región. Una guerra que hubiera sido imposible de ganar sin el concurso del ejército español. Y es que el episodio de Gokong es uno más de los que completan la dilatada presencia española en Asia durante más de 300 años. Una presencia casi siempre olvidada, pero que está plagada de acontecimientos extraordinarios. Las autoridades vietnamitas continúan siendo recelosas en lo tocante a las guerras con potencias extranjeras. Y a pesar de que la misión española durante el conflicto tuvo naturaleza sanitaria, el gobierno alecciona a los testigos. Se prepara una puesta en escena en el actual hospital de Gokong, centro que no existía durante la misión médica española entre 1966 y 1971. La cortesía preside un acto que no va más allá de unas amables palabras de agradecimiento. Ningún detalle de la operación que desarrollaron los militares españoles. El mensaje está claro. Siempre estaremos agradecidos a los sanitarios del ejército español, pero no daremos información comprometedora. Nadie parece atreverse a saltarse el guión oficial. Pero siempre hay alguna excepción, como en Nguyen Minh Châu, que compartió el trabajo con los sanitarios españoles. En Nguyen Minh Châu se salta el protocolo y, aunque con vigilancia, se presenta en la calle en la que estuvo un día el llamado Puente de los Españoles. Hoy en día el cauce está embovedado, pero resulta emocionante pisar un lugar que también forma parte de la historia de unos hombres condenados al anonimato por razones políticas. Esta es la zona en la que estaba antes el Puente de los Españoles. Yo estuve aquí con el equipo médico español el día de la inauguración. Recuerdo que fue en 1972. La población de Gokong pues quería como hacernos un homenaje y tal, ¿no? Pues allí no tienen infraestructura ni cosas que se le parezcan, ¿no? Entonces allí un riachuelo que pasaba por allí, hicieron un puente de madera y pusieron Puente de la España. El veterano acude a su casa para continuar con los recuerdos. Dr. Fernando and Dr. Linares, Dr. Fernandez, Dr. Rodriguez González, and I remember Matias. El Museo de la Brigada Paracaidista es un lugar cargado de emociones para los militares que han servido en este cuerpo de élite. Para un civil, no deja de ser un contenedor de objetos poco frecuentes en la vida cotidiana. En cambio, para los paracaidistas, es un santuario, un lugar de honor. Pero hay una seña de identidad de los paracaidistas que es el santo. Aquí, en una humilde vitrina, se encuentran los restos materiales de la misión médica española en Vietnam. El capitán Ramón Gutiérrez de Terán fue paracaidista. Saltó en Vietnam y fue condecorado. Ha cedido parte de sus recuerdos al Museo de la Brigada. Este es el testimonio de la primera misión humanitaria del ejército español en el extranjero. El Consejo de Ministros aprueba el enviar una misión sanitaria formada por 12 integrantes de ayuda humanitaria para partir a Vietnam. Los elegidos fueron militares, pero el gobierno de Franco insistió en que la misión era médica, no militar, en contra del criterio de Estados Unidos. En septiembre del 66 comienza la historia de los 12 de la fama. Pero antes debieron ser reclutados. ¿Cómo fue el proceso? Solicitaron personal voluntario, no fijaron en principio ningún requisito. Como yo estaba de baja por la fractura, que tenía una escayola y demás, pues pasé por la jefatura de sanidad que la mandaba un comandante médico. Entonces el comandante me dice: hombre, Terán, usted, no sé, tengo un escrito por aquí que piden voluntarios para ir a Vietnam de médicos y de ATS. Yo no le he dicho nada porque no lo he visto por aquí, pero supongo que
que no iba a contestar, pero vamos, yo supongo que usted irá, ¿no? Apúnteme. Y así fue el principio. Y me incorporé a Madrid, al Estado Mayor. Y de allí ya fuimos, nos dieron instrucciones, nos dieron tal, y fuimos invitados a la casa particular del agregado militar a la Embajada de Estados Unidos, en la calle Padilla. El agregado militar y otros americanos que había, todo eran que íbamos a ir a un sitio tranquilo, que no iba a haber ningún problema, que era un sitio que después descubrimos que efectivamente era tranquilo, porque el Vietcong, por decirlo así, descansaba en esa ciudad de Gokón. Para nosotros, en general para los españoles de nuestra edad y tal, de mi edad entonces, la guerra del Vietnam era la guerra mítica, era una guerra que daba miedo. Para mí personalmente, como médico militar, me interesaba mucho porque primero, cuando eres muy joven te interesa viajar y conocer cosas. Vosotros no sabéis lo que era España entonces, una España muy metida en sí misma. No salíamos al extranjero y claro, cuando se me dio la oportunidad no lo dudé, yo es que no lo dudé. Cuando a mí me dijo mi coronel en España que me destinaban a mí, se me metió un nudo aquí, lo digo de verdad, yo tenía 26 años, un nudo aquí en el estómago de miedo, pero había confidenciales, es decir, cosas que no quería o el Ministerio de Defensa o el gobierno que salieran a la luz pública y eran confidenciales y me mandaron un confidencial que queda usted seleccionado para ir a Vietnam. Y llegó la hora de partir hacia un viaje lleno de interrogantes y de riesgos. El viaje era pagado por los americanos en la Pan Am. Entonces el viaje era Beirut, Karachi, Bangkok y Saigón. Nosotros salíamos al extranjero como delincuentes, es decir, con un pasaporte civil, vestidos de civiles, nos recibían primero en Roma, luego ya en Saigón, como era guerra, pues ya nos recibían como militares. Pero a la vuelta de España veníamos y nadie nos reconocía. Los diplomáticos españoles destacados en Bangkok eran los responsables de los sanitarios en Vietnam. ¿Cuál fue su papel durante la organización de la misión? Y allí fui porque me parecía que era lo lógico saludar y conocer a este reducido equipo por otra parte, ver cómo estaban instalados y de paso precisar los términos de su estatus, que tanto las autoridades survietnamitas como los Estados Unidos pretendían militarizar, dar un tono militar, mientras que por parte española lo que se pretendía era que se circunscribiera ese estatus a lo que era su cometido, estrictamente humanitario, sanitario, como queramos decir. Bueno, ahí hubo un tira y afloja. Bueno, yo fui a Gokón. Los primeros momentos son duros. En el momento que llegamos, pues claro, fue visitar el hospital. El hospital era un inmueble de tiempo de los franceses muy deficitario, sobre todo lo que es el inmueble, ¿no? Porque había camas dadas por los americanos, pero en esa cama, como los vietnamitas son pequeños más bien, pues a lo mejor 2 pacientes estaban en una cama y los acompañantes en un jergón en el suelo. Entonces, claro, el hospital era bastante deprimente, ¿no? Recuerdo un edificio... Todo aquello tenía un aspecto... no sé, que daba de cierto modo que pensar, ¿no? De mucha improvisación, pero bien es verdad que lleva un poco tiempo allí. La casa donde residíamos era un caserón viejo de tiempo de los franceses y después había un barracón donde estábamos al resto. Los americanos presionan para que la misión española sea considerada como militar y se abre una época de tensiones que incluyen el espionaje de la correspondencia entre los militares españoles y la legación diplomática de Bangkok. Los americanos estaban completamente informados de todos los movimientos que tenían previsto hacer los miembros de la misión española, y eso era porque espiaban sus comunicaciones, porque interceptaban sus correos y porque antes de que llegaran a ellos ya habían leído previamente cuáles eran las instrucciones que recibían. Entonces se cifraba con
mecanismo, un instrumento muy primitivo, bastante seguro pero muy primitivo, a base de unas sumas y restas, de una cinta aleatoria, todo muy curioso desde 50 años después o menos, si se ve así, ¿no? Y comunicaciones, había que ir a correos, para el correo local, para enviar los telegramas, en fin, toda una cosa muy rudimentaria, que efectivamente hubo una pugna entre la Embajada de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Madrid y la parte americana para tratar de limitar ese carácter sanitario y no militar que pretendía Estados Unidos. Por parte de Exteriores, la política era claramente de no sucumbir a la presión americana, eso estaba clarísimo. Y al final los americanos cedieron. Pero por otro lado, también es cierto que Estados Unidos había ganado la batalla propagandística, porque la bandera española desde ese primer momento comenzó a ondear en el cuartel general de los aliados, donde estaba la bandera de Estados Unidos y la de los aliados asiáticos que combatían en Vietnam, única y exclusivamente. Desde el primer minuto se van a producir visitas a la embajada española en Bangkok, que llevaba la representación en Saigón, de diplomáticos estadounidenses, de militares de Vietnam del Sur, que empiezan a presionar a los diplomáticos españoles presentándoles documentos que dicen que son el acuerdo de colaboración de esa participación española, pero que refleja en su contenido que la misión española es puramente militar y que acude a Vietnam del Sur a ayudar a Vietnam del Sur a solucionar, bueno, pues a luchar contra el comunismo y contra la subversión que hay allí de terrorismo en ese momento. A lo largo de todo ese tiempo, desde que se aprueba la misión, comienza esa dura batalla diplomática que se va a prolongar incluso estando ya la misión allí en Vietnam. Esa herida sigue abierta, va a durar unos cuantos meses y se va a vivir momentos de enorme tensión. Ya en Madrid habían avisado al equipo médico que no se llevaran absolutamente nada, que los americanos se hacían cargo de todo. Pero los primeros 15 días están sin ropa militar, ellos viajaron sin ropa militar, prácticamente con una muda, están sin armamento, no vamos a olvidar que están en una zona de guerra y que como militares que eran, aunque eran sanitarios, tenían que ir obligatoriamente armados. No tienen armas, no tienen uniforme, no tienen absolutamente nada, así durante 15 días. Yo creo que esto también era un poco estrategia de los estadounidenses de decir, si vosotros no aceptáis que estáis aquí como ayuda militar, pues os vais a ver muy mal, porque Estados Unidos solamente ayudaba a los equipos médicos integrados dentro de una organización militar. Por fin llega el acuerdo, el encaje definitivo, y los profesionales pueden iniciar sus trabajos. Fue un examen de profesionalidad y de humanidad. Allí no había un diplomado en cirugía. Si bien es verdad, ya sabemos que iban 4 médicos y todos ellos eran preceptivamente a las oposiciones de sanidad militar, eran licenciados en medicina y cirugía. Entonces fue Linares Fernández, que en paz descanse, José Linares Fernández, el que dio el paso adelante de hacerse cargo de cirugía. Preparaba muy bien preparadas las operaciones y hacía lo que podía. Me asignaron a un médico del AMA, EIME, de la Asociación Médica Americana. Eran extraordinarios. Ellos allí venía un herido y no preguntaban, se lo metían en la sala de operaciones, si era de miembros entre el enfermero vietnamita y yo, pues nos liquidábamos allí en una mesa medio cochambrosa, pues hacíamos una mano o un brazo, lo que podíamos con anestesia local. Y si era cavidades, bien tórax o bien abdomen, pues ya iba anestesia general y estos médicos de la Asociación Médica Americana pues metían mano a todo. Cuando no había heridos de guerra, pues había patología quirúrgica, o sea, que embarazos extrauterinos o apendicitis. Yo he curado allí en cirugía, pues en niñas con nápal. Eso siempre pues va a la espalda. Las quemaduras son quemaduras en la espalda y entonces son curas
con mucha paciencia, porque hay que limpiar todo bien, porque eso se pega como chicle, ¿no? Y tienes que limpiar y desbridar, y eran heridas muy anfractuosas, ¿no? Y muy desagradables, y por desgracia principalmente a niños, ¿no? Tú dices hospital y piensas en un hospital, no, aquello era algo menos que una cuadra. Cada uno de nosotros poníamos lo que teníamos, y se nos han muerto niños, a mí se me han muerto niños, porque no había medios. Hasta el punto, yo llegaba por las mañanas al dispensario, había una cola allí de madres con niños, y yo veía a un niño y decía, este primero, porque tenían difteria, se morían como moscas. Diarreas todas las que tuviera, hasta llegar a tener un brote de cólera terrible. Enfermedades mortales, sobre todo yo estaba en pediatría, porque como era el más moderno, era el teniente más moderno, pues me mandaron a pediatría, que nadie la quería, claro. Y allí teníamos paludismo, todo lo que tuviera. Paludismo, a mí se han muerto muchos niños de paludismo. Diarreas, como he dicho, que yo me acuerdo cuando llegué allí, los niños me venían, niños pequeñitos, bebés, me llevaban con la barriga hinchada, con una cosa negra que en la boca, y no me enteraba y se me morían. Ya cuando tuve más confianza y empecé a dominar un poco el idioma, pues hablaba con las enfermeras, ¿qué les pasa? Y me decían, no, esto es que le dan medicina chinoise, es decir, medicina china. Y digo, bueno, tráeme, ya harto de eso, digo, tráeme la medicina china. Antes que a nosotros iban a curanderos o médicos chinos, como decían ellos. Y entonces los chinos, para la diarrea, le daban una cosa que es correcta, pero es correcta para los adultos. Y le daban unas bolas de opio, que le producían una parálisis intestinal a los niños venían con una barriga así y no había forma de curarlo. Nosotros trabajábamos junto a los españoles muy bien, como con el doctor Fernández. Y yo les ayudaba con los pacientes de Gokong. Venían muchos pacientes al hospital. Un día tuvimos más de 150. En esas consultas, las caras son de pocos amigos, porque muchos de ellos eran Vietcong. ¿Quién te dice que no era Vietcong? Por el día llevaban el EDICAR, todo el reglamentario, todo bien. Por la noche se ponían un pijama negro, uno cogía el tubo del mortero, el otro el soporte, hacían sus fechorías, tiraban unos cuantas granadas de mortero hasta el día siguiente, como los americanos con sus helicópteros y con sus avionetas. Esas visitas, pues, desde un punto de vista profesional, la verdad que tenían poca calidad, ¿no? Porque eran unas visitas sintomáticas, ¿sabes? Unos síntomas y le dabas lo que podías, después volvíamos otra vez y a lo mejor ya no lo veías o le veías a ese paciente, o le decías que fuera al hospital, a lo mejor iba, a lo mejor no iba. Desde el punto de vista de Vietnam del Sur, era su propaganda. La misión española se enfrentó a grandes dificultades en un país situado a una enorme distancia geográfica y cultural. Los llamados 12 de la fama estaban solos, sin apenas asistencia diplomática ni militar. El hecho de comprender a la población civil era un gran reto. La mayoría de los pacientes eran mujeres con niños pequeños. Las mujeres vietnamitas han llevado a su país sobre las espaldas durante el cruento siglo XX, un siglo de guerras casi ininterrumpidas en Indochina. Los sanitarios españoles se encontraron en un escenario en que casi nada era lo que parecía. Al tradicional misterio de Oriente, a la clásica dificultad para comprender culturas tan lejanas, se sumaban el mundo del espionaje y la resistencia antiamericana. Por eso, para los médicos españoles resultó de gran ayuda ser bien acogidos por la población civil. Nosotros atendíamos a la población civil. La población civil nos conocía. Nosotros éramos muy queridos en el pueblo y nosotros queríamos mucho a la gente porque no se puede entender cómo era la sanidad aquella, era una sanidad terrible y nosotros hacíamos todo. Tú sabes que los españoles somos en general gente muy cariñosa, ¿no? Y hacíamos todo por aquella gente y nos portábamos muy bien y ellos se portaban muy bien con nosotros, la población civil. Y de hecho, una anécdota, un día paseaba yo por el pueblo y me encuentro un trabajador del hospital. Ah, doctor, ¿qué hace usted por aquí? Hablamos en francés, porque yo de inglés nada entonces. Y hablamos en francés y me dice, ¿qué hace? Va, de promenade, de paseo, de promenade y tal. Y me dice, no, a casa que es cette nuit boom boom. Esta noche, boom, boom. Y me fui para la casa y efectivamente esa noche nos bombardearon. Es decir,
que la población civil nos trataba muy bien. Y incluso el Vietcong nos conocía. El hecho de tener que atender a miembros del Vietcong se convierte en un problema. Nuestra misión era atender a la población civil y a los guerrilleros del Vietcong, que fue motivo de... Era un problema, sí, es un problema, porque recibíamos algún herido y nosotros lo tratábamos como trataban todo el mundo, pero nos encontrábamos con que las autoridades vietnamitas y las americanas lo amarraban con grilletas a las camas y nosotros decíamos que no, en fin, tuvimos algún problema que otro con eso, sí. Nosotros decíamos, no, un paciente es un paciente, un herido es un herido, pero decían, no, es un terrorista. Yo precisamente curé a un Vietcong que estaba esposado en la cabecera de la cama con las esposas puestas, vamos. En ocasiones, los soldados americanos no respetaban suficientemente el trato a los muertos del Vietcong. Este hecho es de extrema gravedad en Vietnam, un país en el que la veneración por los fallecidos es total. Los muertos son parte de la vida, y así se puede observar en las tumbas que se encuentran en cualquier vivienda. La gente americana era muy generosa, uno a uno. Luego lo que yo vi de guerra ya es otra cosa, parece. En guerra eran los americanos muy despiadados. Yo en acciones que he visto, pues me parecía que no eran considerados con el enemigo. Los sanitarios españoles normalmente no atendían a soldados norteamericanos, pero hubo alguna excepción. Una simple herida de carácter leve a un americano, al Hospital Cívico-Militar Vietnamita, que era donde nosotros estábamos, no iba. Los días más duros de la misión española en Gokong fueron probablemente durante la llamada ofensiva del Tet, en febrero del 68. Pues fue un día, precisamente, que colaron en nuestro recinto y en nuestra casa, pues varias granadas de mortero. Si te pesca de lleno una mina, una granada de mortero, te deshace totalmente el organismo, ¿no? Entonces aquella noche, pues parece ser que ellos no iban a por nosotros. Bueno, nunca se lo hemos preguntado, ¿no? Pero bueno, ellos iban al Estado Mayor donde estaba la radio, que comunicaban los americanos, militares, ¿no?, cómo estaba la situación y si hacía falta que vinieran helicópteros, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como estábamos al lado, pues nos colaron, nos metieron no sé cuántas granadas de mortero. Yo estaba echado en la cama, en una colchoneta y en una litera, y me fui a un rincón y vi, pues nada, y me quedé, pues, yo qué sé, rezando lo que me acordaba en ese momento, que me acordaba poco, ¿no? Y después volví a ver la colchoneta, estaba toda agujereada. El equipo médico español se mantuvo en Gokong durante la mayor parte de la guerra. El último reemplazo volvió en 1971. Habían sido 5 años de misión, de la primera misión humanitaria del ejército español en el extranjero.